Listo, entonces ustedes ya saben que tienen que saber la teoría. Cada una de ustedes ya tienen que tener toda la teoría, tienen que tener 3 PDFs como teoría, ¿de acuerdo? 2 de ecuación contable y 1 del estado de situación financiera. 2 cosas importantes. Primero, ante todo, tienes que saber de memoria la estructura del estado de situación financiera de memoria, porque eso es la base para este examen. Todos los activos corrientes, no corrientes y esas cuentas. Y 2, tienes que saber cómo funciona la ecuación contable. ¿Sí? Entonces, hoy me voy a enfocar en esto, en la ecuación contable y armar un estado financiero, ¿de acuerdo? Muy parecido a nuestro seminario del domingo, obviamente con otras cuentas. A más que tú practiques, más veces haces, más posibilidad tienes de que te vaya mejor. Ahora, ustedes ya saben que tienen que hacer sus dirigidas, eso es importante. Tienes que repasar la dirigida 1 y la dirigida 2. Y de ahí hacer todas las veces que puedas, veces pasadas, los ejercicios de clase que te colgó tu profesor en el Blackboard, ¿de acuerdo? Entonces tienen que practicar mucho y lo tienen que hacer a mano con su calculadora. Eso es importante también por el tema del tiempo. Entonces vamos a hacer esta calificada de la 2019-2. En aquellos tiempos, porque es 2019, antes de pandemia, si se van a dar cuenta, yo no voy a hacer calificadas de la 2020, 2021, porque ahí fue pandemia. Y cuando era pandemia, era algunas preguntas para marcar en Blackboard. Entonces, eso ahora a nosotros no nos sirve, porque nuestro examen va a ser a mano, ¿de acuerdo? Por eso, a veces voy a hacer la 2019-2 y en nuestro tercer seminario voy a hacer la 2022-2. Esa es la más actualizada, que fue a mano, ¿sí? Pero siempre tiene el mismo esquema. Entonces, vamos a hacer esta calificada. Antes había 2 filas, fila A, fila B. Esta es la fila A, que solamente se diferenciaba con la fila B en algunos números, para que la gente no copie, o sea, literal. No sé por qué hacían 2 filas, hasta 3 filas hacían. Ya esta fue la fila A. Dice, el contador de la empresa Novak S.A. renunció a finales de febrero y la empresa lo contrata a usted para que registre algunas operaciones y elabore el estado de situación financiera al cierre del año. La compañía le proporciona, además de los hechos sucedidos de marzo a diciembre, o sea, tu periodo de trabajo es de marzo a diciembre. Es importante ubicarte ahí, en ese periodo. Dice, vamos a hacer todos nuestros registros dentro de este periodo de marzo a diciembre y el estado de situación financiera al cierre de febrero para que usted pueda realizar. O sea, te dan el estado de situación financiera de Novak al 28 de febrero. ¿Ya? Y a ti te están preguntando de marzo a diciembre. Entonces, antes de seguir leyendo ustedes en su mente, ¿de acuerdo? Ya tienen que saber qué es para ustedes estos datos de este estado pasado. Este estado son todas las transacciones al 28 de febrero del 2014. Si a ustedes les piden registrar de marzo a diciembre, todos estos saldos que tú ves en esta tablita, en este estado pasado, son tus saldos iniciales. O sea, estos son tus saldos iniciales. Entonces ya tienes que tener una idea de que todas estas cuentas son los saldos iniciales para mi nuevo periodo que es de marzo a diciembre. Sigo leyendo, dice, además se sabe que la empresa se dedica a la comercialización de raquetas y pelotas de tenis, ¿ok? O sea, no, esa es nuestra mercadería, vender y comprar raquetas y pelotas de tenis. Tienes todas las operaciones, ya sabes que todas estas operaciones tienes que hacer ecuación contable, son 14 operaciones y nos dan información adicional. Y te piden lo de siempre, lo que en todo examen te van a pedir para esta PC1. Elabore el estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2014. Eso es lo que te piden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vas a sacar tu hoja borrador, ¿cierto? Porque tú lo tienes que hacer a mano y lo vamos a hacer aquí. Esto es mi hoja borrador, ahí está mi hoja borrador, mi Excel. Y voy a hacer la ecuación contable, porque de otra forma no lo voy a poder calcular. Entonces voy a hacer mi ecuación contable. Siempre tu hoja de manera horizontal, ¿no? Voltéale la hoja para que sea más larga. Y siempre de la hoja, más de la mitad o un poquito más que la mitad van a ser tus activos. Siempre los activos, recuerda eso, son más grandes que los pasivos y patrimonios. Entonces los activos siempre toda la mitad de la hoja o un poquito más. Ya está, esos son mis activos. Ya está. Luego por acá lo voy a pintar, a mí me gusta con colores, ahí están mis activos. Luego por este lado mis pasivos, no tan grande.
Ahí está. Mis pasivos. Y finalmente por acá, uno más pequeño, máximo 3 cuentas, mi patrimonio. ¿De acuerdo? Ya está. Y voy a hacer el esquema respectivo, obviamente. Eso es lo que tienes que hacer en tu hoja, tus líneas, para separar los activos de los pasivos y de los patrimonios. ¿Ya está? Y como yo tengo Excel, le voy a poner un poquito de formato para que se vea ordenado. Vamos a ponerle el formato soles. Ya está. Entonces, ahí está mi ecuación contable. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que tener en tu hoja. Una vez que hayas hecho eso, en la parte superior, siempre es importante, y eso también es un dato, que coloques hasta qué fecha te están pidiendo elaborar tu estado. ¿Hasta qué fecha te están pidiendo? 31 de diciembre del 14, del año 2014. Entonces, Gina, aquí arriba voy a colocar hasta qué fecha me están pidiendo 31 de diciembre del 2014. Y lo vamos a colocar bien grande para no olvidarnos. Ahí está. Esa es como nuestra fecha límite. Todos nuestros registros tienen que ser hasta esa fecha. Y ahora sí comenzamos. Siempre si tienes saldos iniciales, como en este ejercicio que tenemos saldos iniciales, que es todas estas cuentas, hay que pasarlo a la ecuación contable. Para no estar yo copiando y pegando y pasando la página cada rato, voy a copiar esto y lo voy a poner en mi hojita. Y vamos a comenzar. Por ejemplo, dentro de los activos tienes caja, bancos, valores negociables, entonces vamos a colocar. Siempre los saldos iniciales, colócalo de otro color, le vamos a poner de color rojo. Saldo inicial y comienza a registrar todos los saldos iniciales que tienes, que lo vas a sacar de tu estado. Tienes caja banco. Yo no suelo usar la palabra caja banco, yo voy a usar efectivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner efectivo y colocas el monto, 13.000. Luego tienes otro activo que es valores negociables. No es necesario, chicos, no es necesario que coloques todo el nombre completo, siempre lo he dicho. Tienes que acá abreviar, porque esto es un borrador, ¿de acuerdo? Entonces puedes abreviar para que no te demores mucho. Valores negociables 2.500, copias, activo. Luego tienes cuentas por cobrar, obviamente a comerciales, por 6.000. Luego tienes mercadería, ya está mercadería por 4.200. Y luego tienes existencias por recibir. Tú sabes que la existencia por recibir es lo mismo que mercadería en tránsito. Ya está. Por 1.450. ¿De acuerdo? Ya puse todos los activos corrientes, ahora los activos no corrientes. Inversiones en valores, que es 3.800. Edificio, que es 60.000. Y depreciación acumulada del edificio, que es menos 1.000. Ya está. Ahí están todos los activos del saldo inicial. Y ahora pasamos a los pasivos. Pasivos. Tienes tributo por pagar por 1.100. Tienes interés por pagar por 8.000. Tienes dividendos por pagar por 3.400. Y tienes cuentas por pagar, cuando no te dicen nada es a proveedores, cuentas por pagar a comerciales o a proveedores, que es lo mismo, que es 5.600. Y luego tienes a largo plazo el bono por pagar. Y eso que está en pasivo no corriente es a largo plazo. Entonces le pones bono por pagar largo plazo, para que no te olvides. Siempre que están en pasivos no corrientes son largo plazo, por más que no te lo digan. Ya está, que sería 23.000. Ya tengo todos los pasivos, corrientes y no corrientes, y luego el patrimonio. Capital social, reserva legal y utilidades retenidas.
Capital social 30.980, reserva legal 5.000 y utilidades retenidas 12.870. Listo. Alguien se perdió por los saldos iniciales. Solo copié y pegué de la tablita. Listo. Lo puse de color rojo. Ya tengo todos los saldos iniciales, con eso arrancas. Listo. Y ahora sí comenzamos con las operaciones. Vamos por la primera operación. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o quieres que le haga un poco más de zoom, avísame. ¿De acuerdo? Ay. Ya está. Intento no hacerle mucho zoom para que puedan ver lo más completo posible. Pero si se ve muy pequeñito, si alguien lo ve muy pequeñito, me avisan. Ahora sí, pasemos a la primera transacción. 2 de marzo. Primero hay que leer el problema y hay que analizar. Por ejemplo, el 2 de marzo te dice, el 2 de marzo se vendió el 50% de las acciones a corto plazo, ganando el 20% del costo. Dice que estamos vendiendo el 50% de las acciones a corto plazo, ganando el 20% del costo. ¿Cómo se hace eso? Primero es una venta de acción. Si ustedes buscan en su resumen, venta de acciones, hay 3 pasos involucrados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a registrar la venta de acciones. Vamos a la ecuación contable y colocas 2 de marzo. Cuando tú quieres registrar una venta de acción, primero tienes que preguntarte a cuánto lo estás vendiendo o cuánto te costó. Vamos a preguntarnos cuánto me costó. Si ustedes están leyendo el problema conmigo desde su celular, ustedes pueden leer que les dice, se vendió el 50% de las acciones a corto plazo. ¿Cuál de estos son acciones a corto plazo? Valores negociables. Los valores negociables significa acciones a corto plazo. Te están diciendo, de lo que tú compraste 2.500, estás vendiendo el 50%. O sea, el costo de esas acciones es del 50%. Estás vendiendo la mitad de lo que compraste. O sea, primera transacción. Si yo tenía 2.500 de acciones a corto plazo y estoy vendiendo la mitad, el 50%, lo primero que haces es bajar el 50% de las acciones. ¿Por qué lo bajas? Porque estás vendiendo acciones, las acciones disminuyen. Ahí está el costo de las acciones. Una vez que ya tienes el costo de las acciones, que es 1.250, ahora pregúntate a cuánto lo vendes. Y para eso aplica esta fórmula. Voy a hacer borrador. Pregunta 2, venta de acciones. Vamos a hacer este borrador de acá. Para vender acciones, aplica esta fórmula. Venta es igual al costo más ganancia. Quiero saber ahora a cuánto vendí estas acciones. Para saber a cuánto vendí estas acciones, tienes que saber el costo más la ganancia. Entonces, la venta va a ser igual. Costo, ¿cuánto fue tu costo? Ya lo habías calculado acá. ¿Cuánto te costó estas acciones que estás vendiendo? El 50%. ¿Cuánto es el 50%? 1.250. O sea, a mí me costó 1.250. Entonces, mi costo es 1.250. Más mi ganancia. Si tú revisas tu ejercicio, ¿cuánto estás ganando? El 20% del costo. O sea, mi ganancia va a ser el 20% de 1.250, que es el costo. Si tú reemplazas eso, ¿cuánto te sale tu venta? Mi venta sería 1.250, que es el costo, más el 20% de 1.250. ¿Cuánto es tu venta? 1.500 soles. ¿Preguntas hasta aquí? O sea, en otras palabras, el problema no te lo dice de manera directa, pero tú puedes hallar con esta fórmula cuánto vendiste las acciones. ¿A cuánto lo vendiste? A 1.500 soles. Estos 1.500 soles suben tu efectivo. Entonces, si a ti te costó 1.250, pero lo estás vendiendo en 1.500,
¿Estás ganando o perdiendo? Estoy ganando. Si a mí me costó 1.250 y lo estoy vendiendo a 1.500, estoy ganando. ¿Cuánto estás ganando? La diferencia. O sea, estoy ganando 250 soles. Y como estoy ganando es un ingreso, ya sabes que los ingresos van en utilidades retenidas. 250 soles y colocas ingreso por venta de acciones. Y así se registra esa transacción. Primero bajé el costo, ¿cuánto me costó? 1.250. Luego calculé con la fórmula la venta, que es mi efectivo, es una venta de acción, sube mi efectivo, ¿a cuánto lo vendí? Y la diferencia de estos dos, como me salió un ingreso, va en utilidades retenidas. ¿Preguntas? Y así siempre se registra una venta de acción cuando tiene márgenes de ganancia. Lo único que puede variar en tu examen es que te cambien de números, de porcentaje, pero la dinámica siempre es la misma. ¿Dudas por el 2 de marzo? Ok, solo les queda practicar. Pasemos a la 2. 1 de abril. Estamos en otro mes ahora. Dice, el 1 de abril la empresa realiza una venta de 65.000 soles, o sea, una venta de mercadería. Si no te dicen de qué es la venta, es de mercadería. Y cobra en efectivo el 90%. Asimismo, se sabe que el costo asociado a la mercadería vendida ascendía a 4.200. Esto también, esta pregunta, la número 2 es teoría. Cuando tú vendes mercadería, tú recordarás que cuando tú vendes mercadería tienes que aplicar 2 pasos, siempre. Siempre cuando tú vendes mercadería hay que aplicar 2 pasos. Primero registra la venta y luego vas a registrar el costo de venta. No lo digo yo, sino lo dice la teoría. La teoría te dice, siempre que lees venta de mercadería o venta histórica, que es lo mismo que venta de mercadería, aplica 2 pasos. Entonces, apliquemos 2 pasos. Primer paso, registremos la venta. 1 de abril. Vamos a registrar la venta. Toda venta, siempre que vendas mercadería, cuidado con eso, no acciones. El anterior fue acciones, eso es otra cosa. Ahora estamos en una venta de mercadería. Siempre que tú vendas mercadería, siempre primero registra utilidades retenidas. Siempre la venta de mercadería es un ingreso. Entonces colocas, ¿a cuánto lo vendiste? A 65.000. Eso es mi ingreso por venta de mercadería. Una vez que hayas registrado, siempre el ingreso va en utilidades retenidas. Una vez que hayas registrado el ingreso de la venta, te preguntas, ¿cómo cobras? Vuelve a leer el problema. Si ustedes tienen el ejercicio en el celular, el problema les dice que ustedes cobran 90% en efectivo. Entonces, de estos 65.000, el 90% sube en tu efectivo. 90% por 65.000. O sea, cobras 58.500. Y el otro 10% que no te dice, pero se sobreentiende, el otro 10% se asume que aún no lo cobras. Y si aún no lo cobras, ¿con qué cuenta lo cuadras si estás vendiendo algo y aún no lo cobras? Ese otro 10% que aún no lo cobras se cuadra contra cuentas por cobrar a comerciales y colocas 10% de 65.000. Y así ya tienes el primer paso de la venta. Tienes la venta que es 65.000, 90% al contado que cobraste en efectivo y el otro 10% que no cobras en cuentas por cobrar a comerciales. ¿Preguntas? Una vez que ya registraste la venta, dime Cami, te escucho. El 58.500 es el 90% de 65.000, ¿verdad? Sí, claro. No. El Ok, está. 90% de toda la venta. Y el otro es el 10% de toda la venta también. ¿Sí? Ok. Una vez que ya registraste tu venta, ¿ahora qué viene? Y eso no te lo dice el problema, eso tú lo tienes que saber por teoría. Viene el costo de venta. Siempre pregúntate, si ya vendí mi mercadería, ahora me pregunto cuánto me costó. ¿Cuánto te costó? Dice, asimismo se sabe que el costo de esa mercadería fue de 4.200 soles. Ok, entonces voy a registrar, a eso se le llama el costo de venta. Vas a registrar el costo de venta. ¿Cómo se registra un costo de venta? También está en tu resumen. Todo costo de venta siempre. Baja la mercadería en 4.200 siempre y automáticamente una vez que bajas la mercadería por la venta,
ahora ese 4.200 se convierte en gasto y todos los gastos también van en utilidades retenidas. Y le pones gasto por costo de venta. Y listo, y ahí está tu paso 2. Gasto por costo de venta por el monto del costo de la mercadería contra mercadería. Ambos en negativo. Y así terminas esa transacción. ¿Dudas? Una pregunta. En mi borrador también tengo que poner lo que estás poniendo a la derecha al costado de patrimonio, o sea, esas especificaciones. Sí, o sea, no necesito que lo coloques, o sea, eso no te lo van a revisar, pero es para guiarme, básicamente. Le puedes poner una palabra más chiquita, pero sí te recomiendo que siempre coloques nombrecitos al costado, para que sepas de qué es. Ok. Sí, pero eso, si no lo pones, no hay problema, no te van a poner nota por eso. Pero siempre es importante porque es fácil, te equivocas en algo, entonces, y ya no sabes qué es. Entonces, eso te da como una idea de qué cuenta o qué números son esos. Pero no es como que, si no lo colocas, normal. Listo. Ahora sí, sigo. Ya terminé estas dos transacciones, paso a la siguiente. 3. Primero de abril. ¿Qué dice el primero de abril? El primero de abril, la empresa decide comprar un vehículo al crédito por 26.000 soles, pues considera que es necesario para poder realizar las diversas entregas. Ok. La empresa decide comprar un vehículo al crédito. Estás comprando un vehículo al crédito. Perfecto. Entonces vamos a registrar. Primero de abril. Cuando tú compras un vehículo, lo primero que tienes que hacer es registrar el vehículo. Busca si ya tienes la cuenta vehículo. No hay, Gine. Entonces lo registras. No me acuerdo por cuánto era. Lo voy a ver aquí. El vehículo fue por 26.000 soles, me dice. Ok, entonces vamos a registrar por 26.000. 26.000 y colocamos aquí vehículo. Listo. Y ahora pregúntate lo siguiente, ¿cómo pagué? ¿Cómo pagué ese vehículo? ¿Cómo fue la transacción? El problema te responde, fue al crédito. Cuando tú quieres saber cómo pagas, no te puedes inventar, tienes que volver a leer el problema. Ahí vas a sacar la respuesta. Dice al crédito, entonces, ¿contra qué lo cuadro el vehículo si es al crédito? Hay una cuenta que se llama cuenta por pagar diversa. No puede ser comerciales, porque las comerciales solo se usan para la mercadería. Como el vehículo que estás comprando no es mercadería, entonces no puede ser contra cuentas por pagar a comerciales, sino diversas. Como no hay esa cuenta, lo agregas. Listo. Cuenta por pagar diversa. Y así se termina esa transacción. ¿Preguntas? Listo, continúo. 4. Ese mismo día, o sea, el 1 de abril, ese mismo día la empresa aprovecha que está a punto de empezar la temporada de arcilla y paga 10.000 soles por adelantado por una publicidad que se emitirá por 10 meses por radio y televisión. Ok, primero, antes de que tú me digas cualquier cosa, siempre pregúntate de qué cuenta te están hablando. Si estás pagando una publicidad, estás pagando una publicidad por 10 meses, eso se llama publicidad pagada por adelantado. Así se llama la cuenta. Entonces, registra. Una publicidad pagada por adelantado, según la teoría, tiene 2 pasos. Entonces voy a aplicar los 2 pasos. Lo puedes hacer de manera directa, pero como estamos practicando, voy a usar el borrador. Entonces voy a colocar acá 1 de abril y antes de registrar voy a usar mi borrador. Para que me puedan entender aquellas personas que todavía les cuesta un poquito. Pregunta 4, me están hablando de una publicidad pagada por adelantado.
Ahora, la publicidad pagada por adelantado, según la teoría, hay dos pasos. Paso 1, registramos el pago. Lo que te dice la transacción es que tú pagaste, según el problema, según lo que yo leo, tú pagaste 10.000 soles. Entonces, el monto que tú pagaste por la publicidad fue de 10.000. ¿Por cuánto tiempo? 10 meses. Ok. O sea, pagaste 10.000 soles por 10 meses. Ahora, tú sabes que todo el pago por adelantado se divide en corto plazo y largo plazo. En este caso, solamente va a ser en el corto plazo los 10.000. Aquí no lo vas a partir en largo. ¿Por qué? Porque no supera el año. Solamente cuando supere al año se coloca largo plazo también. En este caso, como solo tenemos corto plazo porque solo lo pagué por 10 meses, que es menor a un año, entonces el largo plazo no hay. Entonces, todo el pago en el corto plazo. Colocas acá 10.000 y eso se llama publicidad pagada por adelantado corto plazo. Ahí está. ¿De acuerdo? Y como lo pagas contra efectivo. Hasta aquí, alguien se perdió por el paso 1. No hay largo, ojo, no hay largo porque no supera el año. Entonces, todo en el corto. Una vez que hayas hecho eso, que es el pago, luego viene el paso 2, que debes de recordar siempre. Una vez que ya pagaste por adelantado, no te olvides que viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es registrar el gasto. Todo pago por adelantado siempre tiene un gasto. Ahora vamos a registrar el gasto. Siempre cuando tú quieras registrar un gasto, siempre hayas el gasto mensual primero. ¿Cuánto sería el gasto mensual? Divide. El gasto mensual sería los 10.000 entre 10. Es el monto que yo pagué entre la cantidad de meses que fueron 10. Ahí está el gasto mensual de 1.000. Una vez que ya tienes el gasto mensual, hay una pregunta clave que te debes de hacer, que siempre lo pongo en todos los ejercicios. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Esa es la pregunta. Siempre cuando quieras registrar un gasto, pregúntate eso mentalmente. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para que te respondas, tienes que tomar dos fechas. La fecha de inicio, y cuando te digo fecha de inicio, es la fecha de inicio del ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en el ejercicio 4. ¿Cuándo comenzó el ejercicio 4? 1 de abril. Porque dice el mismo día, o sea, se refiere al mismo día de la pregunta 3. Entonces, 1 de abril. Entonces, tu fecha de inicio en este problema es 1 de abril. Así que tomas fecha de inicio del 1 de abril del 2014 hasta, y tienes que contar hasta la fecha que te piden elaborar tus estados. ¿Hasta qué fecha te piden elaborar tus estados? 30 de diciembre del 2014, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuántos meses? 9. Si tú cuentas desde abril, esto abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9 meses. O sea, voy a registrar 9 meses de gasto. Una vez que ya tienes ese cálculo, registras. Paso 2, registras el gasto primero, eso se llama gasto por publicidad, y registras menos, porque es un gasto en negativo, 9 por 1.000, o sea, menos 9.000. Y ahora, ¿eso contra qué lo cuadras? Como este gasto por publicidad es de algo pagado por adelantado, estos 9.000 lo cuadras con la publicidad pagada por adelantado. Como solamente hay corto plazo, solamente bájalo en el corto plazo. Y ahí está. Y fin de esa transacción. Es un gasto y lo cuadras con esta cuenta de acá. Preguntas. Y así se termina la pregunta 4. 2 transacciones. Ok, voy a la 5. Ya terminé la 4, ahora paso a la 5.
Dice, el 14 de abril la compañía cobra 4.500 soles de ventas pasadas que habían sido al crédito. Se estás cobrando ventas pasadas que fueron al crédito. Se estás cobrando el crédito, estás cobrando a los clientes que te debían. Y asimismo decide cancelar 3.000 soles de sus deudas con sus proveedores. Entonces hay dos transacciones. Vamos primero por el cobro. 14 de abril. Si tú estás cobrando a tus clientes, lo primero que tienes que hacer es bajar tu deuda. Eso es lo primero. Si estás cobrando, baja tu deuda. ¿Cuánto estoy cobrando? 4.500. Listo. Bajo la deuda que tenía con el cliente porque estoy cobrándole al cliente. Y como estoy cobrando, eso automáticamente se cuadra contra efectivo en positivo. Te entra dinero. Lo que cobras pasa a efectivo. Hasta ahí. ¿Preguntas por la primera? Ese es el cobro de 4.500 del cliente. Pero asimismo, si tú sigues leyendo el ejercicio, te dice que también se pagó 3.000 soles de sus deudas con los proveedores. O sea, nosotros que somos la empresa, pagamos a nuestros proveedores 3.000 soles. ¿Cómo se registra eso? Como estamos pagando deudas, es un pasivo. Y si se trata de proveedores, baja tu cuenta por pagar a comerciales. Baja los 3.000 soles, baja la deuda primero y luego te preguntas, ¿cómo lo estoy pagando? Eso contra efectivo. Y así se termina esa transacción. ¿Preguntas? Listo. Y ahí están dos transacciones. Vamos por las 6. 1 de mayo, dice, el 1 de mayo la empresa, o sea, nosotros que somos la empresa, recibe las existencias que estaban pendientes de entrega. Ok, 1 de mayo. Dice que el 1 de mayo recibimos estas existencias. Hay una cuenta que no sé si se dan cuenta en los activos que se llaman existencias por recibir. Ustedes tienen que saber que las existencias por recibir existen cuando compras mercadería, pero aún no te entregan. A eso se le llama existencia por recibir o también conocida como mercadería en tránsito. Ahora, lo que te están diciendo en tu archivo es que llega esa existencia por recibir, ya te lo están entregando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas. Primero, si ya tienes las existencias en tu poder, lo primero que tienes que hacer es bajar las existencias por recibir. Bájalo, elimínalo. Ya no están, ya no existe existencias por recibir. Y una vez que ya lo eliminaste, como esas existencias, que es mercadería, ya lo tienes en tu poder, todo eso sube en mercadería, positivo. Y así es como se registra. Baja tus existencias por recibir y todo eso ahora se convierte en mercadería porque ya lo tienes. Y fin de ese problema. ¿Preguntas? Siguiente transacción. La 7. Dice, el 13 de mayo, un socio declarado hincha acérrimo confía en que éste por fin ganará. Y este le traería mayores ventas a la empresa, por lo que decide realizar un aporte de capital adicional de 3.000 soles en efectivo. O sea, un socio está aportando efectivo a la empresa. Así que, ¿cómo se registra eso? Fácil. 13 de mayo. Si un socio está aportando efectivo, primero sube tu efectivo por el monto de, ¿cuánto era lo que te estaban aportando? 3.000 soles. Entonces, sube 3.000 soles en efectivo y ahora, como te está aportando efectivo, sube tu efectivo y ¿con qué lo cuadras? Hay una única cuenta. Cuando un socio te aporta, eso lo tienes que cuadrar con capital social. Siempre. No hay otra cuenta para cuadrar. Listo. Y ya terminaste. Ambos en positivo. Y así terminas la 7. ¿Preguntas por la 7? Ok. Pasamos a la 8. 1 de julio. Dice, el 1 de julio la empresa adquiere, ya sabes que adquirir es comprar. La empresa adquiere 7.500 acciones de su principal competidor. Cada acción valía 1 sol al momento de la compra. O sea, si tú estás adquiriendo, o sea, comprando 7.500 acciones, tú ahí tienes que ponerte a pensar un segundo.
Si tú has revisado los resúmenes en PDF que yo les entregué, yo les expliqué, cuando expliqué la teoría, expliqué que cuando compras acciones hay dos tipos de acciones. Acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. Y siempre en un examen tú debes de identificar, cuando te hablen de compra de acciones, tienes que identificar si realmente te están hablando de corto o de largo. Entonces, en este caso, solo me dicen que se compra acciones, 7.500 acciones a un sol cada uno, pero a su principal competidor. Y ahí está la palabra clave. Cuando tú compras acciones a tu competidor, te están hablando de acciones a largo plazo, siempre. Y lo puedes encontrar en tu resumen cuando lo revises. Entonces, si yo estoy comprando acciones y me dicen de mi principal competidor, son acciones a largo plazo, así que registra. 1 de julio. Estoy comprando acciones a largo plazo. Las acciones a largo plazo se llaman inversiones en valores y ya tienes esa cuenta aquí arriba. Entonces solamente lo agregas. Sería 7.500 acciones por un sol cada uno, o sea, 7.500 soles. Y como no me dicen cómo lo pagué, entonces se asume que es con efectivo y baja tu efectivo. Y listo, y así se termina el 1 de julio. ¿Preguntas? Ok, pasamos a la siguiente. Primero de septiembre. Dice, el 1 de septiembre la empresa envía a su vendedor a Estados Unidos para asistir al Open con la finalidad de conocer las nuevas tendencias del deporte. Para ello le entregó 2.500 soles por concepto de viáticos. Eso también es común en los exámenes. Cuando tú envías a tu vendedor, a un gerente, a un viaje de negocios y le entregas dinero, eso se llama entrega a rendir cuentas. Entonces vamos a registrar esa cuentita. 1 de septiembre, registra 1 de septiembre, y eso se llama entrega a rendir cuentas. Colocas el monto en los activos que no tenemos, 2.500, y agregas la cuenta aquí arriba. Listo. Ya tienes la entrega a rendir cuentas. 2.500 soles. Y una vez que ya tienes la entrega a rendir cuentas, que es 2.500, ya está la cuenta, ahora te preguntas, ¿cómo le entregué ese dinero? Contra efectivo. Y así cuadrarías el 1 de septiembre. Sube tu entrega a rendir cuentas, baja tu efectivo. Y fin de esa transacción. ¿Preguntas? Ok, pasamos a la 10. Dice, el 1 de noviembre, la empresa adquiere un préstamo por un año por un monto de 18.000 soles para el alquiler de una nueva tienda que tiene planeado inaugurar el próximo año. Se sabe que el interés mensual es de 250 soles y se paga al mes siguiente, o sea, el interés se paga al mes siguiente. Y además se sabe que el préstamo se paga el próximo año. Te están hablando de un préstamo y ustedes tienen que recordar que por teoría un préstamo tiene 3 pasos, siempre. Entonces registramos. 1 de noviembre. Voy a registrar, como hay pasos, voy a hacer un borrador. Si ustedes desean y ya tienen la práctica suficiente, lo hacen de manera directa. Yo lo voy a hacer paso a paso. Pregunta 10, préstamo. Con el tema del préstamo hay que recordar que el préstamo tiene 3 pasos. Vamos a registrar el paso 1, que es registrar el préstamo. Para registrar el préstamo, tú necesitas el monto. ¿Cuánto es el monto de tu préstamo? Si tú revisas tu ejercicio, el monto de tu préstamo fue 18.000 soles. Ese fue el monto de tu préstamo. Ya está el monto de tu préstamo. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Entonces, el préstamo siempre se divide en corto y largo plazo. Pero en este caso, como el préstamo no supera el año, porque justamente es solo un año exacto, entonces todo lo vas a poner en el corto plazo. Todo ese préstamo va a estar en el corto plazo porque no supera el año. Así que registra. Te vas a tu ecuación. Primer paso, préstamo. Te vas acá a tu pasivo y colocas primero el préstamo por pagar a corto plazo. Colocas acá préstamo por pagar corto plazo y ahí están los 18.000 soles.
Y una vez que ya registraste el préstamo por pagar a corto plazo, todo ese dinero que te estás prestando sube en tu efectivo siempre. Listo, y ya tienes el préstamo. Paso 1, listo. Pero todavía no termino. Una vez que ya tienes el préstamo, ahora viene el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Eso es teoría. El paso 2 es registrar el pago de cuotas. Vamos a ver si hay pago de cuota. Para el pago de cuota, primero necesitas la cuota mensual. ¿Tienes la cuota mensual? Sí. La cuota mensual sería el monto del préstamo entre la cantidad de meses, que como es un año, sería 12 meses. Esa es mi cuota mensual, 1.500. Y ahora pregúntate lo siguiente. Dentro de tu periodo, recuerda que tú estás trabajando hasta el 31 de diciembre del 2014. Dentro de tu periodo, ¿pagarás alguna cuota? Para eso, lee de nuevo el ejercicio. Dice que se sabe que el préstamo, o sea, la cuota, se paga el próximo año. O sea, todo se va a pagar el próximo año. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿pagas algo mensual? ¿Tienes alguna cuota que pagas dentro de tu periodo, que es hasta el 31 de diciembre del 2014? No. O sea, en este ejercicio no existe el paso 2. No existe el paso 2 porque no pago nada. O sea, el paso 2 no lo hago. En otros exámenes lo haría, si es que pagas dentro del plazo. En este caso no, porque lo voy a pagar el próximo año. O sea, la primera cuota lo voy a pagar en el 2015. Y yo estoy trabajando solamente hasta el 31 de diciembre del 2014. Lo que sucede en el 2015 no me interesa. Si yo lo pago en el 2015 lo registraré. Entonces, para el año 2014, que es hasta el 31 de diciembre, no hay paso 2. No pago ninguna cuota. ¿Alguien se perdió en el paso 2 porque no pago ninguna cuota? Ok, y ahora registramos el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Registrar el gasto por interés. Todo préstamo siempre tiene gasto. Y ahora, acá también mucho cuidado, no confundas el paso 2 con el paso 3. No es lo mismo. El paso 2 importa el pago. En el paso 3 es un gasto. Es muy diferente hablar de pago y hablar de gasto. No es lo mismo. Entonces, el paso 3, ¿cómo se registra? Un gasto, igual que el anterior. Cuando tú registras un gasto, necesito el gasto mensual. El problema me dice, si ustedes leen de nuevo el problema te dice que el gasto de interés es de 250 soles. Entonces, si el gasto mensual de interés es de 250 soles, ya tengo el gasto mensual, ahora pregúntate. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Siempre que registres un gasto, pregúntate esto. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso toma fecha de inicio del problema. Vea la pregunta 10. ¿Cuándo comenzó el ejercicio? 1 de noviembre. Gina, pero dice que se paga el mes siguiente. No me interesa cuándo se paga. Si se paga el mes siguiente, si se paga a fin de mes, si se paga el próximo año, no me interesa. Cuando tú registras un gasto, se cuenta desde la fecha de inicio. ¿Cuándo es la fecha de inicio del problema? La pregunta 10, 1 de noviembre. Entonces voy a contar. Del 1 de noviembre del 2014 hasta la fecha que me piden en mi estado, que es el 30 de diciembre. Yo te pregunto, ¿cuántos meses ha pasado? Cuenta, todo noviembre, todo diciembre, 2 meses. Y si ya tienes los 2 meses, ahora registra tu gasto. Vamos a registrar el gasto. ¿Cómo se registra el gasto? En utilidades retenidas siempre. Siempre que registras un gasto, primero registra el gasto. Colocas gasto por interés. Y registras menos y multiplicas 2 por el mensual. Ahí está tu gasto por interés. Una vez que ya sabes cuántos gastos has registrado, que son 2 meses, ahora pregúntate lo siguiente. De esos 2 meses de gasto, ¿cuánto pagas? Y para eso, revisa de nuevo el ejercicio. El problema te dice que se paga al mes siguiente. Entonces, si un gasto se paga al mes siguiente,
Si estos 2 meses de gasto se pagan al mes siguiente, quiere decir que solamente pagas uno. Dentro de tu periodo, que es noviembre y diciembre, solamente pagas un mes. Entonces, en efectivo, menos 250. Solo pago un mes. Y el otro mes que no pago sería interés por pagar. Como no hay, aquí está interés por pagar y acá estaría el otro mes que no pago. Y así se termina de registrar tu gasto. Tu gasto es por 2 meses, hay un mes que no pagas, que es interés por pagar, y el otro mes sí lo pagas. Y así se termina el préstamo. De esos 3 pasos solamente apliqué el paso 1 y el paso 3. El paso 2 no, porque no pagaba nada de cuotas. Preguntas. El préstamo tienes que entenderlo muy bien porque el préstamo yo creo que siempre viene en la primera PC. Es fija. Una pregunta. Maffer, te escucho. ¿Puedes repetir lo del 250 en efectivo y en intereses por pagar? Ah, La ¿por qué última lo parte. partí? Ujú, Ok, el problema te dice, Maffer, que el gasto, ¿te acuerdas que yo había registrado 2 meses de gasto, cierto? No sí. sé si te acuerdas ya. Ok, de esos 2 meses de gasto, el problema dice que se paga el mes siguiente. ¿Qué quiere decir eso, Maffer? Que si tú vas acá a tu borrador, el gasto de noviembre, ¿cuándo lo pagarías, Maffer? En diciembre. Ya, eso está dentro de tu periodo, entonces eso sería efectivo. Pero el gasto de diciembre, ¿cuándo lo pagarías? El próximo año, ¿cierto? Ujú, Entonces, como tú no estás trabajando por el año 2015, entonces, de esos 2 meses de gasto, dentro de tu periodo solamente pagas ¿cuántos meses, Maffer? 1. ujú. Ese 1 es efectivo. Y el otro mes que no pagas, ¿qué sería? Ah, sería por pagar. Por Ok, pagar. Listo. ok, gracias. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Listo, continúo. Paso a la pregunta 11. Dice, el 1 de diciembre llega el vendedor de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes que en la pregunta número 9 le habíamos entregado a un vendedor 2.500, ¿cierto? Ya. Dice que este vendedor llega de su viaje. Dice, el 1 de diciembre llega el vendedor de Estados Unidos y rinde cuenta de la siguiente manera. 2.000 soles en viáticos, 250 en regalos para su familia y lo restante lo devuelve en efectivo. Perfecto. Entonces comenzamos a registrar. Cuando un vendedor regresa de su viaje, yo siempre les he dicho que lo primero que tienen que hacer es bajar la entrega a rendir cuentas. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ustedes le entregaron 2.500, bajen los 2.500. ¿Por qué lo bajas? Porque como ya regresó de su viaje y me va a rendir cuentas de cómo gastó mi dinero, entonces tengo que bajar todo el monto que le entregué. Una vez que hayas hecho eso, te preguntas, ¿cómo gastó? Si vuelves a leer el problema, te dice 2.000 soles en viáticos, o sea, 2.000 soles en el viaje. Eso para ti es gasto. Colocas menos 2.000 en gasto por viaje. Luego, si tú estás leyendo el ejercicio, te dice 250, o sea, además de los 2.000, que ya está en gasto por viaje, 250 agarró de tu dinero para comprar cosas para su familia. Yo te pregunto, ¿tú le entregas dinero para que compre cosas para su familia? No. Entonces, como esta persona agarró de tu dinero para comprar cosas personales, tú le vas a cobrar y le vas a añadir aquí en los activos los 250 y eso se llama cuenta por cobrar al personal. Le tienes que cobrar al personal esos 250. Y luego dice, y el resto, el problema te dice, ¿no? Y el resto te lo devuelve en efectivo. ¿Cuánto sería el resto? El resto sería 250, porque de estos 2.500, te dice, 2.000 fueron en gasto por viaje, ahí está, 250 en regalos para su familia, que se cuadra con cuentas por cobrar al personal, y el resto, o sea, ¿cuánto te falta para llegar a 2.500? 250 más. Y el resto te lo devuelve en efectivo, sube 250 en efectivo. Y así se cuadra el 1 de diciembre. Ahí están todas las operaciones. Primero bajas la entrega a rendir cuentas, luego registras el gasto por viático, luego registras los regalos para su familia en cuentas por cobrar al personal y el resto aumenta efectivo. ¿Preguntas? Ok, voy a la 12.
Dice, el 5 de diciembre, un cliente nos adelanta dinero por 1.000 soles al contado para una venta futura. Eso también es una cuenta de teoría. Cuando un cliente te adelanta dinero para una venta futura, eso se llama anticipo al cliente. Entonces vamos a registrar. 5 de diciembre y como un cliente nos adelantó dinero, ese adelanto que nos hace el cliente se llama anticipo al cliente. Es un pasivo. Listo. Ahí está tu anticipo al cliente y como te adelantó dinero, obviamente ese anticipo se cuadra contra efectivo. Sube tu efectivo también. Y fin de esa transacción. ¿Preguntas por el 5 de diciembre? Ok. Pregunta 13. Dice, el 10 de diciembre un cliente nos devuelve 1.000 soles de mercadería y se devuelve el efectivo correspondiente. ¿Cómo se registra eso? Eso también está en tu resumen. Si un cliente te devuelve mercadería, eso se llama devolución sobre venta. Y una devolución sobre venta, si ustedes han revisado sus PDFs, una devolución sobre venta es un gasto. Entonces registra. Coloca la fecha. La fecha es 10 de diciembre. Y coloca en utilidades retenidas gasto por devolución sobre venta. Siempre cuando un cliente te devuelva mercadería es un gasto. ¿Y cuánto es esa devolución? Dice 1.000 soles. Entonces bajas 1.000 porque es un gasto. Una vez que ya registraste la devolución que te hace el cliente, te preguntas, ¿cómo le entrego esa mercadería? O sea, ¿cómo le entrego? ¿Con dinero? ¿Con un saldo a favor? El problema te dice que esa devolución se hizo con efectivo. Dice que se devuelve el efectivo. Como le estás devolviendo el efectivo al cliente, entonces baja tu efectivo en menos 1.000. Y así se termina el 10 de diciembre. ¿Preguntas por el 10 de diciembre? Ok, paso a la 14, 30 de diciembre. ¿Qué dice el 30 de diciembre? Dice, el 30 de diciembre se devuelve una mercadería comprada por 500 soles. Ahora nosotros estamos devolviendo la mercadería que hemos comprado por 500 soles y se emite una nota de abono para un saldo a favor. Primero, ¿cómo se registra una devolución sobre compra de mercadería? Una devolución sobre compra de mercadería baja la mercadería. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esto. Bajar la mercadería. Busca mercadería y bájalo. ¿Cuánto es eso? 500 soles. Ahí está. Si tú devuelves mercadería que compraste, tienes que bajar la mercadería. Ahí está. Una vez que ya bajaste la mercadería, te preguntas, ¿cómo me están devolviendo? El problema te dice, con una nota de abono para un saldo a favor. Siempre que haya una devolución sobre compra y te dicen con un saldo a favor, siempre es con anticipo al proveedor, siempre. Entonces, baja tu mercadería por la devolución sobre compra y como te dicen saldo a favor, colocas en activo anticipo al proveedor. Siempre que te digan saldo a favor, es anticipo al proveedor en una devolución sobre compra. Y así terminas la número 14. Baja tu mercadería, sube tu anticipo, ambos son activos. ¿Preguntas? Ok, y por último la información adicional. Son 4 información adicional que tenemos. La primera dice, se sabe que los recibos de agua, luz y teléfono mensuales ascienden a 550, 700 y 930 soles respectivamente. Son gastos mensuales. La empresa pagará estos servicios al mes siguiente. Entonces, como son gastos mensuales, hay que registrar los gastos mensuales. Le voy a poner así, info adicional número 1, para que sepas que es de ahí. Lo voy a hacer de manera directa. ¿Cómo se registra un gasto? Coloca gasto por LAT, luz, agua, teléfono y sumas. ¿Cuánto es mi gasto por LAT mensual?
550, 700 y 930. Entonces sumas 550 más 700 más 930. Eso es mi gasto mensual por luz, agua y teléfono. Pero tú sabes que el gasto no se registra mensual. Una vez que tú ya tienes el gasto mensual, que es 2.180, tienes que multiplicarlo por los meses. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? Busca la fecha de inicio. El problema no te da fecha de inicio, o sea, no tienes fecha de inicio. Entonces, chequea cuándo comenzó tus transacciones. ¿Cuándo comenzó? En marzo. Como estoy trabajando de marzo a diciembre, voy a contar de marzo a diciembre. ¿Cuántos meses hay de marzo a diciembre? 10. Entonces, el gasto mensual lo multiplicas por 10. Y eso sería tu gasto por lapso. Obviamente en negativo. 10 meses de gasto, de marzo a diciembre. Preguntas. Una vez que ya registraste los 10 meses de gasto, ahora te preguntas, ¿cómo pagas? El problema te dice, al mes siguiente. Cuando tú pagas un gasto al mes siguiente, si has registrado 10 meses de gasto, solamente pagas 9, porque hay uno que se va a quedar por pagar. Entonces, de estos 21.800, solamente voy a pagar 10 meses. O sea, sería 550 más 700, creo que me salía 2.180, ¿no? 2.180 por 10 meses. Por 9, perdón. Ahí está. 19.620 por 9. Y el mes que te queda es por pagar. Y cuando es un LAT que no pagas, eso va en cuentas por pagar diversas. 2.180. Y así te quedaría. Tu gasto por 10 meses, no pagas uno porque te dice al mes siguiente. Siempre cuando te dicen al mes siguiente hay un mes que no pagas. Y los otros 9 meses lo pagaste en efectivo. Y obviamente en negativo para que nos cuadre. Ahí está. Y fin de la info adicional 1. ¿Preguntas? Para pasar a la 2. Ok, paso a la 2. Dice, la empresa estima que el 10% de sus cuentas por cobrar no podrán ser cobradas y por lo tanto procede a provisionar. Es una estimación. Vamos a hacer la información adicional número 2. Antes de hacerlo en mi ecuación contable voy a hacer un borrador. Info adicional número 2, que es una estimación. Cuando ustedes les dicen que se estima, te están diciendo que el saldo final de la estimación, eso es lo que te están diciendo, que el saldo final de la estimación es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Eso te están diciendo en la información adicional 2. Que el saldo final de la estimación es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el saldo final de las cuentas por cobrar? Y para eso suma todo el saldo final de cuentas por cobrar a comerciales. Columna D. Sumas el saldo inicial, sumas y restas todas las cuentas por cobrar que tienes. Ahí está. Esto de acá es mi saldo final de cuentas por cobrar, 8.000. Si ya hallaste el saldo final de cuentas por cobrar, ya puedes hallar el saldo final de la estimación. El saldo final de la estimación es el saldo final de las cuentas por cobrar por el 10%. Este es mi saldo final. Pero tú sabes que los saldos finales no se registran de manera automática. Una vez que tú ya hallaste el saldo final, tienes que hacer este pequeño cálculo. Tienes que saber si existe un saldo inicial de esa cuenta. Y a eso le registras algo y eso te va a dar el saldo final. O sea, de manera directa no me puedes registrar un saldo final. Un saldo final nunca se registra. Entonces, mi saldo final es 800. Genial. Ahora la pregunta es, ¿hay algún saldo inicial de estimación? Hay que buscar. Si no hay, es 0. Entonces, hay que buscar si el problema me da un saldo inicial de estimación. ¿Hay estimación por cobranza dudosa? No. Entonces, no hay saldo inicial. 0. Entonces, si no hay saldo inicial, ¿cuánto hay que agregar? ¿Cuánto hay que registrar para llegar al saldo final? ¿Cuánto hay que registrar en ese caso si no hay saldo inicial? 800.
Hay que registrar 800 porque no hay saldo inicial. Si hubiera saldo inicial, tienes que saber sacar la diferencia para ver cuánto registrar. En este caso es coincidencia que el saldo final sea lo mismo que el registro porque no hay saldo inicial. ¿Quedó claro? Entonces, Gina, ¿cuánto voy a registrar? 800 soles. ¿Y cómo se registra eso? De esta manera. Como no hay estimación, lo registras. La estimación siempre es en negativo. Colocas menos 800. Aquí. Menos 800 y vamos a colocar la cuenta estimación de cobranza dudosa, así se llama. Y todo eso contra gasto. Una estimación siempre es un gasto. Listo, y ahí está. Gasto por cobranza dudosa contra estimación. ¿Preguntas? Ok, información adicional 3. Dice, el edificio se deprecia en 10 años y fue adquirido el 1 de enero del 2014. Entonces vamos a depreciar el edificio. Lo mismo, cuando tú quieres depreciar un edificio, siempre hay que sacar primero la depreciación anual, porque la depreciación tiene una fórmula. Entonces hay que aplicar la fórmula de depreciación. Lo voy a hacer directo. Voy a calcular primero una depreciación, recuerda que es un gasto, entonces calculas aquí, gasto por depreciación de edificio. Primero coloca el costo. Vamos a aplicar la fórmula para depreciar. ¿Cuánto es el costo de los edificios? Como no me lo dan, tienes que ver en tu ecuación contable. Edificio, 60.000. Entonces, registra 60.000, que es el costo. Ahí está, 60.000, que es el costo, menos el valor de rescate, que es 0. Y todo eso, como me dan los años de vida útil, los años se dividen entre 10. El costo menos el valor de rescate entre 10, que te sale 6.000, eso es la depreciación anual, el gasto anual. Como yo no quiero el gasto anual a estos años, porque esto es por un año, lo divides entre 12 para sacar el mensual. ¿Cuánto es eso? 500. Ya tengo el gasto mensual. Y una vez que ya tienes el gasto mensual, hay que multiplicar por los meses de gasto. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Como estos edificios ya los tenías acá como saldo inicial, esta depreciación acumulada de edificio que tú ves aquí ya te está diciendo que el edificio ya se depreció hasta el 28 de febrero. Entonces, tu chamba es solamente depreciar desde marzo, que estoy registrando mis transacciones, hasta diciembre. No es desde enero, porque ya hasta febrero ya depreciaron tus edificios. Aquí lo tienes. Entonces, tu chamba es depreciar desde marzo a diciembre. ¿Cuántos meses hay de marzo a diciembre? 10. Entonces lo multiplicas por 10. ¿Cuánto es tu gasto? Menos 5.000. Obviamente en negativo. Y ahí está tu gasto por depreciación del edificio por 10 meses. Sacas el mensual y lo multiplicas por 10. ¿Y eso contra qué lo cuadras? Estos menos 5.000 lo cuadras con depreciación acumulada del edificio, que lo tenemos acá. Y fin de esa transacción. ¿Preguntas? Y ahora, lo mismo vamos a hacer para la última operación, que es la info adicional 4. En la información adicional 4, que es la última, nos dice acerca del vehículo. Dice, el vehículo tiene un valor de rescate de 2.000 y se deprecia a una tasa del 20%. Perfecto. Vehículo. Vamos a depreciar de manera directa. Gasto por depreciación del vehículo. Ya sabes que las depreciaciones son gastos. Y comienza a registrar. ¿Cuánto es el costo del vehículo? Busca. Mi vehículo me costó 26.000 soles. Perfecto. Entonces sería 26.000, que es el costo. 26.000, que es el costo, menos el valor de rescate. ¿Cuánto es el valor de rescate? Según el problema, el valor de rescate es de 2.000. Y todo eso por la tasa, porque aquí nos dan una tasa, por la tasa, que es 20%. Listo. Esta fórmula, que le estoy haciendo zoom,
Esta fórmula que ustedes ven aquí, que es costo menos valor de rescate por la tasa, es el anual, o sea, 4.800. Pero como yo no quiero el anual, yo quiero el mensual, a estos 4.800 divídelo entre 12. Y ya tienes el mensual. Y si ya tienes el gasto mensual, ahora lo vas a multiplicar por cuántos meses de gasto vas a registrar. Y para eso tienes que ver tu vehículo. Si tú revisas tu vehículo, ¿cuándo lo compraste? El 1 de abril. Entonces tienes que registrar del 1 de abril, que lo tienes en tu poder, del 1 de abril hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántos meses ha pasado? 9. Ya no es desde marzo, sino es desde abril porque el vehículo lo compré en abril. Entonces, de abril hasta diciembre hay 9 meses. Así que todo lo que te había salido acá lo multiplicas por 9. ¿Cuánto sería el gasto por depreciación del vehículo? Menos 3.600. Preguntas. Siempre que registras un gasto, siempre tienes que multiplicar por los meses. Siempre hay que sacar el mensual. Listo, ¿y eso contra qué? Contra depreciación acumulada de vehículo. Busca, no hay depreciación acumulada, entonces lo colocas menos 3.600 y colocas acá depreciación acumulada. Y fin. Así se termina la ecuación contable. Ya tienes la ecuación contable lista y ahora tu chamba es sumar y armar el estado. Entonces vamos a armar rápidamente el estado. Eso te da los saldos finales. Sumas y restas en tu calculadora desde el saldo inicial hacia abajo todo, dependiendo del signo. Y sumas así cada una de las cuentas. Lo mismo con los pasivos. Y luego el patrimonio. Ya está. Y ahí lo tienes. Y todo lo que acabas de hacer, ya sabes, vale 0. No hay puntaje porque esto es un borrador. Entonces voy a fijarme al toque si todo me está cuadrando. 154.730. Vamos a ver este. Sí. Ya todo está perfecto, ya terminaste, ya sumaste y ahora todo eso vamos a armar el estado. Entonces voy a colocar acá que es mi ecuación contable y ahora armamos el estado financiero. ¿Cómo se llama la empresa? Vamos a ver. La empresa se llama Novac S.A. Ok. Novac S.A. Estado de situación financiera. Colocas la fecha al y expresado en soles. Listo. Acá sí te importa el orden, entonces comienza primero los activos. Y comienzas con los activos corrientes. Y vas a buscar todos los activos corrientes de tu problema. Comienza, el primero es el efectivo, siempre el efectivo primero. Te vas acá a tu ecuación y jalas el efectivo. Ahí está. Luego, valores negociables o inversiones a corto plazo. Vamos a poner valores negociables, que es la segunda cuenta.
Y eso está aquí, 1.250. Luego, cuentas por cobrar al personal que también tienes. Perdón, primero comerciales. Y buscas cuentas por cobrar a comerciales, aquí está, 8.000. Luego de las cuentas por cobrar a comerciales viene estimación de cobranza dudosa, que también tienes. Busca estimación, aquí está, menos 800. Luego de la estimación de cobranza dudosa viene cuentas por cobrar al personal, que también tienes. 250. Luego viene entrega a rendir cuentas, que no lo voy a colocar porque la entrega a rendir cuentas te salió 0, entonces no hay entregas a rendir cuentas. Entonces de frente viene el anticipo al proveedor. Y luego que viene el anticipo al proveedor, viene la mercadería. ¿Cuánto es la mercadería? Aquí está, 950. Y luego de la mercadería viene existencias por recibir o mercadería en tránsito, pero no lo voy a colocar porque las existencias por recibir, si te das cuenta, te salió 0. Y luego de las existencias por recibir viene la publicidad pagada por adelantado a corto plazo. Listo, y ahí están todos mis activos corrientes ordenados. Y sumas. Total de activos corrientes y sumas y restas dependiendo del signo. Y luego vienen los activos no corrientes. Comienzas con largo plazo. Como no hay publicidad pagada por adelantado a largo plazo, entonces viene inversiones en valores que sí tienes. 11.300. Luego de inversiones en valores, como no tienes terreno, viene el edificio. Ese es el orden. ¿Hay edificios? Sí. Aquí tienes el edificio y debajo del edificio viene la depreciación acumulada del edificio. Y luego de la depreciación acumulada del edificio, que aquí está, viene los muebles y enseres que no hay, tampoco tienes maquinaria y equipo, pero sí vehículo, entonces colocas vehículo. Vehículo y obviamente su depreciación acumulada de vehículo. El vehículo es de 26.000 y su depreciación acumulada, que también lo tengo, que está por acá, es menos 3.600. Y eso sería todo, no hay más. Y sumas y restas dependiendo del signo y ya tienes los activos no corrientes. Y colocamos total de activos. Ya tienes el total de activos, ahora vienen los pasivos. Pasivos corrientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se registran los pasivos corrientes? Primero, tributo por pagar, que sí tienes. Entonces vamos a colocar tributo por pagar. Te vas a los pasivos y comienza con tributo por pagar. Luego del tributo por pagar viene sueldo por pagar que no hay, entonces cuentas por pagar a comerciales. Que también lo tienes. Luego de cuentas por pagar a comerciales viene cuentas por pagar diversas. Que también tienes. Aquí está. Luego de cuentas por pagar diversas, de acuerdo, vamos a colocar el anticipo al cliente. Entonces, acá hay varias opciones dependiendo de tu profe, obviamente, pero yo siempre, después de
¿cómo se llama? De cuentas por pagar diversas, voy a colocar anticipo al cliente. Y que sí tengo, entonces anticipo al cliente, sí lo tengo. Anticipo, aquí está. Y luego del anticipo coloco el préstamo por pagar a corto plazo, que también hay. Que está acá. Y luego el préstamo por pagar a corto plazo viene interés por pagar. Y luego le coloco dividendos por pagar. Interés por pagar si tengo es 8.250 y dividendos por pagar es 3.400. Ahora, acá también difiere el detalle. Puedes poner, si tú quieres, dividendos primero, también puede ser así. Dividendos por pagar e interés por pagar, no hay problema. O sea, hay pequeños detalles que no afectan mucho, ¿no? La cuestión es que estén aquí. Y este es el orden. Ya tienes todos los pasivos corrientes porque ya no hay más pasivos corrientes y sumas. Una vez que ya tienes el total de pasivos corrientes, sumas. Y luego vienen los no corrientes. El único no corriente que tienes es el bono. Bono a largo plazo. Listo. Totalizas y colocas acá total de pasivos no corrientes. Y finalmente el patrimonio. Que aquí hay tres cuentas. Capital social, reserva legal y resultados acumulados o utilidades retenidas, que es lo mismo. Capital social, jala de tu ecuación contable, 33.000. Reserva legal, jala de tu ecuación contable. Y utilidades retenidas, jala de tu ecuación contable. Y ahora suma. Y eso sería el total de patrimonio. Patrimonio, patrimonio neto. Y ahora, para ver si nos cuadra, vamos a colocar acá total de pasivo más patrimonio. Y suma. Pasivo corriente más no corriente más el patrimonio. ¿Te cuadró o no? Sí. Y esto es lo que revisa el profesor, el estado de manera ordenada y cuadrada. Preguntas. Y listo, y así se termina esta calificada. ¿Dudas, consultas que tengan?